Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el valor de x. Muy bien, si trazamos una línea desde este punto hasta este punto de aquí, obtendríamos un triángulo rectángulo de lados 6 y 8. Por lo tanto, si aplicamos Pitágoras, vamos a encontrar que esta, que es la hipotenusa, mide 10. Muy bien, ahora si trazamos una línea desde este punto hacia abajo, una línea paralela a esta, pues por aquí también tendríamos 90 grados, así como aquí. Y vamos a decir pues que como esto mide 10, esto de aquí también mide 10. Y como todo esto mide 16, entonces este pedacito desde aquí hasta aquí tiene que ser 6. Muy bien. Y por aquí tenemos dos triángulos iguales. Fíjense, este triángulo debe ser igual a este triángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un lado que mide 10 y el otro que mide 6. Por lo tanto, este lado debería medir 8, ¿no? Y como esta línea era paralela a esta línea, pues x sería 8. Y ya tendríamos la solución del ejercicio. Déjenme decirles pues que estamos mal. Porque aquí estamos asumiendo que esa línea es paralela a esta de aquí, cuando no lo es. Fíjense que esta línea, este punto de aquí está ligeramente un poco más arriba que este punto de acá. Esta clase de ejercicios se toman mucho en los exámenes de ingreso a la universidad para que los estudiantes se equivoquen, pues dibujan esta clase de figuras que no están a escala. Ahora vamos a borrar esto de aquí y les voy a indicar la figura a escala. Fíjense, la figura a escala es esta que tenemos aquí en azul, que la hice yo. Muy bien, y fíjense que ni siquiera hay 90 grados entre estas dos líneas. Hay otro ángulo aquí, no hay 90 grados. Pero pues así es como lo dibujan para confundir a los estudiantes. Muy bien, ahora vamos a solucionarlo correctamente. Fíjense que esta línea podemos continuarla hacia acá y también podemos continuar esta línea de aquí hacia acá. Y tenemos dos líneas que están cruzadas por esta línea de aquí. Y pues hay 90 grados aquí, 90 grados acá. Por lo tanto, estas dos líneas, esta de aquí con esta de aquí, son paralelas. Muy bien, al saber que estas dos líneas son paralelas, podemos pasar esta línea o podemos trazar una línea paralela a esta acá, fíjense así. Y pues esto de aquí mediría 8. También podemos hacer lo mismo con esta línea, trazar una línea paralela hacia acá y esto de aquí sería 6. Muy bien, ustedes dirán, pero esto se ve muy raro. Pues claro que sí, esto debería ser una línea recta y se ve diferente porque pues está mal hecha la figura. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí, de esta forma. Fíjense, se nos forma un triángulo rectángulo. Por aquí debe haber 90 grados, aunque parezca que no lo hay, pues deben haber 90 grados. Por aquí también hay 90 grados y por aquí también hay 90 grados, porque son líneas paralelas, ¿no? Entonces, si tenemos este triángulo rectángulo, fíjense de aquí, un lado mide 6 y este lado debe medir 18, 10 más 8, ¿no? Entonces podemos aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar esta línea roja que la vamos a llamar h, que es la hipotenusa, vamos a decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Magnífico. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este lado que mide 6 al cuadrado más el otro lado que mide 18 y también al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 36 más 18 al cuadrado, que nos da 324. Muy bien, sumando tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 360. Muy bien, ya tenemos pues esto de aquí, que es la hipotenusa de este triángulo de aquí, y también es la hipotenusa de este triángulo de acá. Ahora vamos a encontrar el valor de x utilizando de nuevo pues el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a decir entonces que vamos a encontrar el lado x, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado, que lo vamos a llamar b también. Muy bien, entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de h, que ya sabemos que es la raíz cuadrada de 360, raíz cuadrada de 360, esto al cuadrado, menos el lado b, que es 16 al cuadrado. Muy bien, entonces fíjense, tenemos que x es igual, simplificando, perdón, aquí, claro, simplificando pues el índice con el exponente, nos queda la raíz cuadrada de 360 menos 16 al cuadrado, que es 256. Muy bien.
Y pues esta resta nos da que x es la raíz cuadrada de 104. Muy bien, podemos reducir esto de aquí, vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Entonces tenemos la raíz cuadrada de 104, la mitad sería 52, la mitad sería 26 y la mitad 13. Y de aquí pues sacamos la treceava, que es 1. Entonces tenemos por aquí 4 y por aquí 26. La raíz cuadrada entonces nos queda de esta forma, nos queda 4 por 26. Sacando la raíz cuadrada de 4 pues nos da 2. 2 raíz cuadrada de 26 es la respuesta de nuestro ejercicio. Fantástico, y fíjense la diferencia, que x va a ser aproximadamente 10,2. Y fíjense que hay una gran diferencia entre la respuesta correcta y la respuesta que teníamos antes, que era 8. Déjenme saber en los comentarios si quieren que los siguientes videos sean así, con la pantalla en blanco, o si quieren que volvamos pues a la pantalla a cuadros. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.